Esta crisis meteorológica ha provocado una crisis hídrica que se ha empezado a notar en los embalses de nuestro país. Tan solo la semana pasada, los embalses perdieron 88 hectómetros cúbicos, lo que representa el 0,2% del total, dado que las precipitaciones fueron escasas en la vertiente atlántica y nulas casi en la vertiente mediterránea. Para analizar los niveles de agua de nuestras reservas, hemos llamado otra vez a Alejandro Maceira, fundador y director de iAgua, un medio especializado en el sector del agua. Alejandro, de nuevo, buenas noches y gracias. Buenas noches, Ángel, gracias a vosotros y un gusto acompañaros de nuevo en la linterna. Oye, la pena es llamarte y que nos acompañes para una cosa como esta, ¿no? Esto empieza a ser una sequía importante, ¿no? Bueno, sí, como dices, es un poco el signo de los que trabajamos en la gestión del agua, que se acuerden de nosotros cuando las cosas no van muy bien, cuando hay sequías, cuando hay inundaciones, y en este caso, pues la verdad es que los datos que habéis dado, tanto tú como el meteorólogo de Meteorred, pues muestran una tendencia preocupante. Como decías, estamos en el 44% de la capacidad de los embalses, pero la alarma salta cuando nos comparamos con la media del año pasado o con la media de la última década. En los últimos 10 años teníamos una media del 58% prácticamente, lo cual nos da una idea, esos 14 puntos de diferencia, de que estamos acercándonos a una situación de prealerta, podríamos decir. Tú mencionabas que en sequías anteriores, como nos acordamos todos de la de 2017, por ejemplo, estábamos más o menos igual que ahora, pero precisamente a finales de febrero y en marzo de 2018 llegaron varias borrascas, entre ellas la recordada Enma, que además de dejar desgraciadas inundaciones, sobre todo en el Levante, nos dejó mucha agua y a partir de ahí empezamos a recuperarnos. Pero como decía el meteorólogo que hablaba anteriormente, las perspectivas para estos primeros meses de 2022 no son ni mucho menos tan halagüeñas, o sea que la cosa se puede poner un poco cruda, efectivamente. Sí, tiene mala pinta. Oye, cuando estudiábamos aquello de la España húmeda y la España seca, ¿esto se confirma también? Porque ese 44% es muy relativo, ¿no? Sí, bueno, aquí siempre tenemos que, efectivamente, como tú dices, bajar el análisis a niveles, pues por ejemplo, pues de cuenca hidrográfica o de autonomías. Y en este caso, si miramos a los porcentajes de agua embalsada, deberíamos poner el foco en 5 cuencas que actualmente están en torno al 30% de su capacidad. Y aquí, como casi siempre, pues nos vamos a Andalucía, nos vamos a Murcia, al Levante español. Estas cuencas serían Guadalquivir, Guadalete-Barbate, Guadiana, Cuenca Mediterránea Andaluza y Segura. Pero también si hablamos de la tradicional España húmeda, y si ponemos ahí la lupa, nos encontramos que los indicadores son preocupantes en zonas como las cuencas internas de Cataluña, como Galicia Costa o como en el Duero, que almacenan hasta un 25% menos que la media de la última década. O sea que tenemos un problema bastante generalizado. ¿Qué deberíamos fijarnos o qué deberíamos priorizar para preocuparnos? ¿La agricultura o incluso el consumo humano? Bueno, aquí tenemos que hablar primero tenemos que hablar de la ley, de la ley de planificación hidrológica, que establece un orden de prioridad para los usos del agua. En este orden de prioridad, evidentemente, el primero es el uso doméstico, el uso humano. Entonces, cualquier tipo de restricción que pudiera haber, evidentemente, pues pasaría por otros usos. En España, un 60-70% del agua se emplea en regadío. Entonces, es obvio que las restricciones, los problemas van a empezar por ahí, y de hecho ya han empezado en algunas cuencas como el Guadalquivir, donde el año pasado ya se redujo un 50% el agua para los cultivos de regadío, y la propia Confederación Hidrográfica ha anunciado esta semana que ante la persistente falta de lluvias la restricción va a aumentar. Entonces, bueno, es evidente que tenemos a los regantes, sobre todo, y a los agricultores en general, porque este problema no solo afecta a los cultivos de regadío, sino también a los de secano por la falta de lluvia. Tenemos a los agricultores muy preocupados y con una gran incertidumbre ante lo que puede venir en los próximos meses. Claro, no me extraña. Has dicho la palabra maldita, restricciones. Por vuestra experiencia, por la propia estadística, ¿vamos abocados?
Bueno, estamos, como te decía, en niveles similares a las últimas grandes sequías, a la sequía del 2017, del 2012 e incluso las más duras quizás que recordamos, que fueron las de los 90. Hemos avanzado mucho, diría yo, hemos avanzado en eficiencia en el uso del agua, tenemos más recursos que pueden mejorar ese mix de fuentes de agua para los distintos usos, pero es verdad que si continuamos, tú hablabas de que llevamos en ciertas zonas 20, 30 días sin lluvias. En estas grandes sequías se ha llegado a 50, 60 días sin lluvias. Si continuamos esta tendencia y durante los próximos 3, 4 meses no llueve, evidentemente el campo va a sufrir mucho y empezaría la alerta para preocuparnos de verdad en ciertas áreas urbanas también, claro. Esto es una cuestión más profunda que la mera noticia o el mero análisis de lo que está pasando. ¿Nos falta conciencia? Quiero decir, desde el punto de vista de cultura medioambiental, incluso de cultura económica, ¿nos falta conciencia de lo importante que es el agua? Pues la verdad es que yo aquí quiero ser claro y creo que sí. Nos falta conciencia porque la mayoría de la población pues entiende que el agua pues es un bien que sale del grifo por arte de magia, y hay un desconocimiento bastante amplio de dónde viene el agua, de todos los procesos que hay que hacer para que llegue a las casas y las actividades económicas, y sobre todo hay un desconocimiento muy grande del coste que esto tiene, tanto en términos de infraestructuras como en términos de operación de servicios, como en términos de todos los profesionales que trabajan en este mundo, ¿no? Y como te decía al principio, sí que es verdad que suele ser un ámbito del que nos acordamos cuando las cosas van mal, cuando hay algún desastre natural, una sequía, una inundación, y quizás no nos acordamos, y también desde aquí lanzo un mensaje a los tomadores de decisiones políticas, no nos acordamos de ver la inversión suficiente para tener una seguridad hídrica. Una seguridad hídrica significa que estemos cuanto más a salvo posible de estos fenómenos extremos que estamos viendo en las últimas décadas, que su frecuencia se está incrementando, y todas las previsiones de los expertos en clima nos dicen que los vamos a tener con más frecuencia a lo largo de este siglo. O sea que hay que tomar decisiones, hay que invertir y hay que concienciar. Te iba a preguntar la última, ¿qué soluciones o alternativas, aparte de esa concienciación, tendríamos encima de la mesa? Pues los que trabajamos en el ámbito del agua siempre decimos que las sequías no se solucionan con medidas urgentes, se solucionan con prevención y se solucionan con planificación. Es verdad que, más allá de que queda mucho por hacer, en España hay grandes profesionales, grandes empresas, grandes técnicos en las administraciones, y por no en vano somos referencia mundial. Nuestras empresas son líderes mundiales en ámbitos como la desalinización, la reutilización o la gestión de servicios. Entonces, yo creo que tenemos, como decía, muchas herramientas para mejorar la disponibilidad de agua. Podemos hablar de la reutilización de agua, que es sin duda una tendencia creciente, pero en la que queda aún mucho recorrido. Podemos hablar de la mejora de la eficiencia, de perder menos agua en las conducciones. Podemos hablar de la digitalización, por supuesto, que nos está también llevando a ser más eficientes en este uso del agua. Podemos hablar del uso de la energía. Hay muchas medidas que se están tomando, sin duda, pero en las que tenemos que profundizar, y me gustaría hacer especial mención a la digitalización. Va a haber un PERTE probablemente con fondos europeos para digitalizar la gestión del agua, y ahí creo que tenemos un gran margen de mejora que nos va a llevar a estar más protegidos ante estas situaciones. Qué bueno, pues estaremos atentos. Alejandro Maceira, fundador y director de iAgua. Gracias, como siempre, por la asesoría, Alejandro. Suerte. Gracias a vosotros, un placer. Adiós, buenas noches.